Pues vamos al capítulo 3 de Tesalonicenses. Vamos a continuar estudiando este libro en esta mañana. Vamos a hacer lo que hicimos hace 15 días. Vamos a leerlo junto, ¿no? Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, yo leo el versículo 3, ustedes leen el versículo 4 y en el versículo 13 lo leemos todos juntos, ¿no? Entonces yo empiezo con el 1, ustedes van a leer el 2. No importa que vayan disparejo, pero hazlo en voz alta, por favor. Primera Tesalonicenses 3, versículo 1. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Juntos. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Amén. Cuando empezamos el estudio, yo les decía que Pablo había podido estar solo unas semanas con los miembros de la iglesia de Tesalonicenses 3, tuvo que salir y que había inquietud en él, ¿no? Y que había mandado entonces a Timoteo a poder visitarlos. A veces me preguntan, ¿y cómo sabes eso? Pues hay que leer el libro, ¿no? O sea, cuando llegamos a este punto nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, Pablo tiene preocupación por ellos. Recuerden que acabamos diciéndonos en los últimos versículos del capítulo 2, que aunque Pablo quería ir, Satanás lo impedía, ¿no? Y él estaba preocupado, estaba angustiado y entonces decide mandar a Timoteo. Dice, no importa que me quede solo, porque Pablo en todo este periodo, ¿no? Que cuando entra en Macedonia, que es, les decía que es la región ya de Europa, y empieza a compartir, ahorita nos dice que está en Atenas, a partir de que él entra ahí empieza a ser perseguido, ¿no? De hecho, después es encarcelado. Entonces, cuando él dice, aunque me quede solo, él entiende que estar solo en ese momento es también difícil para él, pero necesita enviar a alguien para que traiga buenas noticias o para que traiga noticias. Voy a leer de nuevo del 1 al 5. Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, o sea, cuando ya mi angustia por ustedes era tan grande, dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. O sea, ya no importaba que no tuviera un compañero, ¿no? De milicia, un compañero que le ayudara a compartir. Era tal la necesidad de saber que dice que no importa, él decidió quedarse solo. Así que les enviamos a Timoteo, nuestro hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo.
Y fíjense, lo manda con un fin, dice, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. O sea, el fin de que fuera Timoteo era animar. Luego sigue diciendo, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pudo soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. De estos versículos quiero sacar 3 ideas, a lo mejor para resumir estos 5 versículos. La primera es que a Pablo realmente le importaban los tesalonicenses. Realmente sentía angustia por lo que había pasado con ellos. Realmente tenía una carga por lo que ellos estaban viviendo, qué había pasado con su fe. Y tenía su carga que eso lo motivó a mandar a Timoteo. Esto nos muestra que nosotros debemos tener una carga por nuestros hermanos en Cristo, por sus vidas, por lo que están pasando, por lo que están viviendo. A veces nos encerramos en nuestros propios problemas, que se nos olvida orar, que se nos olvida interceder, que se nos olvida preguntar por nuestros hermanos. Se nos olvida que en un sentido todos somos pastores unos de otros, ¿no? Que tú eres ojos para ver quién no está hoy en jubileo. De repente yo llego los lunes o los martes me siento y dije, ¿quién no fue? ¿No? Y empiezo así como, pues, iba a decir nombres, pero no voy a decir, no, pues, hoy no estuvo tal persona, ¿no? Hoy no estuvo tal otra persona, hoy no estuvo tal otra persona, ¿no? Y de repente les mando un mensajito, hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Y pasa, ¿no? Pero de repente pasan 2 semanas y digo, creo que me faltó esta persona. Y si no tengo su teléfono y sé que va a un aro, le pregunto a su pastor, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y su pastor me dice, pero aunque yo trate de recordar quién faltó el domingo, yo sé que hay mucha gente que no lo recuerdo, ¿no? O gente que vino 3 semanas y de repente ya no vino. Pero entonces debemos de llevar esta carga unos con otros, ¿no? O sea, pastorearnos entre todos. Entonces Pablo dice, me importa realmente cómo están los tesalonicenses. Lo otro es, Pablo nos recuerda y en lo que nos deja ver es que la vida cristiana no es sencilla. De hecho, parte de lo que les dijo a los tesalonicenses cuando les enseñó estas 3 semanas es, va a haber sufrimiento, va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles. Y a Pablo le preocupaba eso porque sabía que eso iba a suceder. Él sabía que iban a haber momentos difíciles en la vida de la iglesia de Tesalónica. Él sabía que no todo iba a ser color de rosa. Él sabía que cuando vinieran a Cristo iba a haber bendiciones, porque hay bendiciones en abundancia, pero que también iba a haber momentos de prueba, de dificultad. ¿Sabes cuál es mi problema con una iglesia y hablo porque para mí no es una iglesia cristiana evangélica? ¿Cuál es mi problema con una iglesia que tiene mucho dinero y que pasa siempre sus programas a medianoche, ¿no? Y que hablan así como portugués y brasileño? Mi problema con ellos es que siempre hablan de prosperidad y de liberación. O sea, tú puedes ver cada uno de sus programas, y no es que necesariamente su enseñanza esté mal, aunque hay mucha que está mal, pero todo es prosperidad, ¿no? Todo es lo que Dios va a hacer en ti. Cómo Dios va a quitar tus problemas financieros, cómo Dios te va a sanar, cómo Dios va o sea, es verdad, Dios nos quiere bendecir y yo creo en eso. Pero nunca he oído que de verdad, y a veces los he escuchado, nunca he oído que digan, ¿sabes qué? Cuando vengas a Cristo, Dios va a obrar de esta manera, va a liberar, va a traer bendición, pero ¿sabes qué? Va a haber momentos de prueba. Va a haber momentos de lucha, va a haber momentos de aflicción. Y aún ahí, Dios te va a salir.
va a ayudarte a salir al frente. Y lo increíble de Pablo es que desde el inicio, desde las primeras semanas, solo 3 semanas, unos dirían, no digas eso, los vas a asustar, ¿no? Pablo les dice, va a haber sufrimientos, va a haber momentos difíciles, pero no tengan miedo, porque Dios va a estar con ustedes. Y la tercera idea que me da rápidamente Pablo es que al final dice es que el tentador, o sea, Satanás, nos puede inducir como cristianos a hacer lo malo. Fíjate lo que dice el versículo. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pudo soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. Y lo quiero ligar terminando los versículos de la semana pasada, el versículo 2. Pablo ya nos ha dicho 2 cosas que hace el enemigo. Uno es que el enemigo pone barreras para que el reino de Dios se lleve adelante. Si recuerdas, Pablo quería ir a visitarlos y dice, Satanás lo ha impedido, ha puesto barreras. A lo mejor la persecución sobre Pablo fue más grande. Entonces, algo que nos debe de quedar claro es que Satanás no quiere que el reino de Dios se extienda. Pero algo que también nos dice Pablo es que, así como en las caricaturas, bueno, no de esa manera, ¿no? Que sale el diablito y él... Algo que también nos dice Pablo es que el enemigo nos susurra en la oreja. Que el enemigo susurra en nuestros pensamientos. Que el enemigo susurra en nuestros corazones. Y dice, no que los haya inducido a hacer lo malo. ¿No? Parte de lo malo es abandonar su fe. Y ahorita al final voy a regresar con un poco de esto. Luego Pablo sigue diciendo en 1 de Tesalonicenses, del versículo 6 en adelante. Ahí dice del 1 al 5, pero es del 6 en adelante. Dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Me gusta mucho, dice, el motivo por el cual mando a Timoteo es que él los fortalezca en su fe. Pero en realidad lo que sucede, hermanos, es que ustedes son los que han motivado nuestra fe. O sea, cuando Timoteo llega con Pablo y le dice, están muy bien, están firmes, a pesar de las pruebas y sufrimientos, se mantienen firmes en Jesús. La fe de Pablo es que es motivada. ¿A poco no te gusta que tu hijo te dé buenas noticias? Y eran sus hijos espirituales. ¿A poco no te gusta que tu hijo te diga, mamá, me fue bien? ¿No? O papá. ¿O a poco no te gusta ver a los que han sido papás? Yo no lo entendía hasta que fui papá. Y un día, si Dios te da ese don, a lo mejor lo vas a entender. Pero a lo mejor con ser gente cercana a ti, tus sobrinos, ¿no? Cuando Daniel y Sofía dieron sus primeros pasos, así, cuando se soltaron, ¿no? Y empezaron a caminar, hubo gran alegría en mi vida. O sea, una alegría que inmensurable, así, me sentí así como, están caminando solitos, ¿no? Pues yo creo que cuando Timoteo llega con Pablo y les dice, van bien, es como esa sensación que te da que un ser querido, ¿no? Esté caminando, y eso anima la fe de Pablo. Eso dice, a pesar de mis sufrimientos, porque Pablo igual sufrió, ¿no? Ya vimos que he sido perseguido. O sea, a pesar de esos sufrimientos, Pablo se llena de ánimo. Y yo creo que son de esas cosas que Dios da para que Dios le dio a Pablo para que él se motivara y siguiera adelante. Y nos han animado por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están en el Señor. O sea, su angustia pasó a ser felicidad, alegría. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Dice, ¿cómo podríamos agradecer a Dios? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. O sea, cuando lo que falta a su fe, reconoce que aunque se mantienen firmes, necesitan aún seguir conociendo más.
Y no es verdad, cuando venimos a Cristo, entregamos, sabemos, queremos cambiar. Pero a medida que leemos la Escritura, decimos, ay, todavía necesito ¿qué? Crecer. Ay, eso no lo había ¿qué? Visto. Y todavía necesito cambiar eso. O sea, Pablo decía, su fe van bien, pero necesitan que seguir creciendo, necesitan seguir madurando. Necesito, en ese momento, ya vimos que es la primera carta del Nuevo Testamento, Tesalonicenses, muy probablemente. En ese momento los miembros de la iglesia de Tesalónica no tenían todo el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo, pero no tenían el Nuevo. Entonces Pablo necesitaba ir a seguir enseñándoles acerca de Cristo, de quién era Cristo, de lo que había hecho Cristo. 3 semanas en realidad es muy poco. ¿Quién ya se sabe toda la Biblia? De los que está aquí. Y muchos llevan años en el Señor, ¿no? Entonces Pablo decía, necesito ir todavía a suplir lo que falta de su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen camino para ir a verlos. Algunos creen que Pablo sí regresa a Tesalónica. Ahí hay algunos indicios en Hechos, ¿no? Cuando tú lees Hechos. Pero algunos creen que Pablo ya no pudo regresar. Lo que es claro es que Pablo quería regresar. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. ¿Cómo se demuestra entonces el crecimiento espiritual? Con el amor. Dios está obrando en ti. El Espíritu Santo está obrando en ti. La manera en que eso se demuestra es que cada día amas más y más a tu semejante. Que cada día amas más y más a tu hermano. Tal como nosotros lo amamos a ustedes. Cada día es posible amar más. Cuando tú vienes a Cristo y te dejas guiar por Él, Él hace que tu corazón se expanda. Y a lo mejor tú dices, es que, ¿a quién es la persona físicamente que más amas? Yo esperaría que los esposos dijeran a mi esposa, y yo esperaría que las esposas dijeran a mi esposo. Eso sería lo correcto. Nuestros hijos son un fruto de esa relación. Pero el pacto que hemos hecho de por vida y en unidad con Dios es con Él, ¿no? Pero bueno, tú piensas que a lo mejor no puede haber más amor que ese que tienes por esa persona, pero te digo una cosa, sí puede haber, sí puede crecer, aún por esa persona, tu amor se puede expandir. Porque es lo que hace Dios, cuando vamos a Él y trabajamos con Él, permite que nuestro corazón crezca y que se llene de más amor. Entonces, Pablo dice que los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos. O sea, no solamente dice a unos, sino que a todos, a todos. Tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, fíjense, si bien Pablo dice, el enemigo susurra, dice, Dios obra ¿dónde? Adentro. Si bien el enemigo te puede susurrar, el Espíritu Santo que mora en ti te puede mantener firme y hacer que crezca. Para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable. ¿Recuerdan que les dije que Pablo usa el término intachable, sensible, varias veces? Lo que le está diciendo, para que cuando Cristo venga con todos sus santos, se refiere a los que se adelantaron, a los que ya han muerto en Cristo. Porque un día Cristo va a volver. Y dice la Escritura que los que estamos vivos vamos a ver cómo Él llega con todos sus santos. Dice, para que cuando ese día suceda, si no es que ya nos hemos adelantado, Dios nos encuentre intachables delante de nuestro Dios y Padre. Rápido, ya hablé de algunas cosas de las que puedo resumir en estos versículos. Es que la fe de los tesalonicenses apare. Y yo creo que pasa aún con los pastores hoy en tiempo, conmigo o con los pastores de Aro, cuando vemos que alguien está creciendo en fe, eso nos anima.
Cuando vemos que alguien se está manteniendo, cuando vemos que alguien está haciendo cambios en su vida, cuando vemos que alguien está siendo transformado, eso te anima a seguir adelante. Algo también que podemos ver es que Pablo agradece por sus vidas. Pablo era un hombre de oración. Siempre dice que ora por aquellos con los cuales ha compartido la palabra. Y dice, ¿cómo podemos agradecerle a Dios? Dice, no hay manera, pero lo hacía, agradecía a Dios. Algo que ya vimos es que Dios nos hace crecer en amor, Dios nos fortalece. Y algo también es que podemos ver es que el testimonio se puede mantener. Lo que Pablo les dice es, su fe está firme, pero oro para que su fe se mantenga para cuando que Cristo venga. ¿Sabes qué triste es ver cómo gente se aleja de la fe? Y va a pasar. Aún va a pasar con pastores. En estas 2 semanas he estado leyendo algunos artículos del mundo cristiano y un pastor que fue famosísimo en Estados Unidos en los 90, que escribió un libro de ventas así grandísimo, ¿no? En la semana pasada dice, he renunciado a la fe cristiana. Y sabes que eso pasa, y eso va a pasar. Y un autor decía, le agradezco, no que haya renunciado a la fe cristiana, le decía, le agradezco que haya sincero y que no haya querido modificar la fe. Y él decía, porque a veces uno de los problemas es que muchos no quieren renunciar y quieren cambiar la fe, quieren modificar la fe, quieren hacer que lo que no era válido ahora sea que válido. Y dice, es mejor decir que él ahora rechaza la fe. Dice, pero sigo orando por él porque yo sé que un día Dios puede volver a tocar su corazón. Y así como hay ejemplos de gente que puede alejarse de la fe, y los hay miles de ejemplos también de gente que se ha mantenido firme en la fe. De gente que a pesar del sufrimiento, a pesar de las dudas, a pesar de las pruebas, se ha mantenido firme en la fe con su Señor. Les decía que cuando fui pastor en mi primera iglesia, si a lo mejor no estuviste en esa predicación o en esas predicaciones, había una hermana que se llamaba Nachita, tenía 102 años, ¿no? Ella vino de Cristo cuando era niña. Imagínate, o sea, la iglesia también era una iglesia muy vieja, ¿no? Y cuando yo llegaba los domingos a la iglesia, a abrir la iglesia, en ese momento yo abría la iglesia, muchas veces ella me ganaba, ¿no? Y le dije, ¿por qué tan temprano? Y me decía, es que si no me apuro no me da tiempo, vivía a 2 cuadras. Pero paso a paso ella iba, ¿no? Paso a paso ella iba. Y llegaba y se sentaba. Y como llegaba temprano me daba oportunidad de eso, de platicar con ella. Y le decía, y me empezaba a contar, ¿no? Así de la historia de la iglesia. Dice, no, y recuerdo a tal pastor y a tal hermano. Pero de repente me decía, no entiendo por qué tal persona ya no ha venido o se ha alejado. Pero lo que voy es que ella se mantuvo firme y fiel. Y vivía sola, ¿no? O sea, a veces los miembros de la iglesia la acompañaban o sus hijos que vivían en otras partes venían. Pero ella, 102 años y vivía sola, pero su fe se mantenía. Y me decía, pastor, estuve oyendo tal predicación en la semana. ¿Verdad que Cristo ya viene pronto? Y yo le decía, sí, hermana, Cristo que viene pronto. ¿Y verdad que Cristo va a encontrar nuestra fe firme y fuerte cuando Él venga? Y yo decía, sí, hermana, nos va a encontrar firme y fuerte. Y de lo que yo estoy convencido de esa hermana que a lo mejor no tuvo los reflectores de mucho, es que su fe impactó a muchos. Y que cuando Cristo vino por ella para llamarla a su reino, encontró una mujer firme y fuerte. Y eso también puede ser real en nuestras vidas. Dios quiere encontrarnos firmes y fuertes cuando Él venga, sea un año o sea dentro de 50 años. Pero para eso Dios quiere que trabajes con Él, en oración, en lectura, que cuando tengas dudas, abras tu corazón a Él en oración, que cuando tengas miedo, abras tu corazón a Él en oración y va a encontrar que firme y fuerte, que no te dejes engañar por el enemigo.
Y quiero regresar a ese punto, ¿no? Quiero regresar a ese punto. Tenemos una guerra, hermanos. Hay un autor que se llama C. Lewis, no sé si lo dije bien. Es el autor de las Crónicas de Narnia. Él ya murió hace varias décadas. Fue uno de los mejores intelectuales cristianos fuera del cristianismo. O sea, él no era un pastor, su vida académica la desarrolló en las universidades, en Oxford. Él fue ateo muchos años, es filósofo y fue ateo. Y él un día entrega su vida a Cristo. Libros de apologética cristiana tan hermosos, si un día puedes leer Cristianismo, ¿no? O Cuando encontré la felicidad, también son muy famosos. Y yo creo que ha sido de los mejores apologistas es que defienden la fe, apologistas del siglo XX del cristianismo. Hoy muchos siguen leyendo sus libros. Y él escribe 2 libros, uno se llama Cartas del Diablo a su sobrino y el otro se llama Un brindis con el diablo. En la primera, él, en el prólogo dice, uno de los grandes errores de la cristiandad es hacer 2 cosas con Satanás, el enemigo. Dice, uno es darle más valor que el que tiene y verlo en todos lados, que lo llegamos a equiparar con Dios. Dice, ese es un error, dice, porque Dios es sobre todas las cosas y Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Dice, el problema es que cuando vemos a Dios en enemigo y le echamos la culpa al enemigo de todo, no nos hacemos responsables por nuestros propios actos. Dice, el otro problema de la cristiandad es no creer que Él existe, ¿no? Ni siquiera tomarlo en cuenta. O sea, vivir tu vida como si Él no existiera. De hecho, en parte de este libro hay una parte donde el diablo le escribe a su sobrino y le dice, parte de tu trabajo, su sobrino es parte de sus huestes, le dice, es hacer que las personas no crean en Dios. Y se voltea y su sobrino le dice a Satanás en el libro, pero si hago eso, ¿no la consecuencia es que tampoco van a creer en ti? Le dice, así es, pero no importa, el objetivo es que no crean en Dios. O sea, crear en su mente que cuando haya dudas digas, ay, tú eres muy inteligente, ¿cómo crees en eso? ¿No? Entonces él dice, el problema es que nos vamos a uno de los 2 polos. O le echamos la culpa a todo a Satanás, o pensamos quién existe. Y si vemos bien, a veces en la iglesia hacemos eso. Hay iglesias o habemos pastores que por un lado predicamos más a Satanás que a Cristo y eso está mal. Pero de repente en el otro extremo ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una guerra. Ya vimos que Pablo dice que uno de los propósitos de Satanás es que el reino de Dios no se expanda, poner pruebas, poner obstáculos. Y otro es desviarnos de los propósitos de Dios, llevarnos por malos caminos. La iglesia siempre ha creído que nuestra guerra espiritual, y voy a regresar, si ya tomaste 101 y ya tomaste 201, voy a regresar a cosas que están en el manual de 101 y 201, y si no lo has tomado, te invito a que lo tomes. La iglesia a través de los siglos siempre ha creído que su guerra espiritual es a través de 3 factores. Uno, el mundo. Dice, como la hierba mala en un jardín, así las tentaciones de este mundo tratan continuamente de ahogar la vida de Dios dentro de nosotros. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Dios promete, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Tenemos una guerra contra el mundo, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Algo que quiero decir es, Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todas partes. Ni aunque hay legiones y legiones de demonios, ellos tampoco están en todas partes. De hecho es interesante porque en este libro le dice Satanás a su sobrino, mucha gente cree que yo estoy en las grandes cosas, ¿no? Las guerras, en esto, y dice, eso es la maldad del ser humano, dice. Lo que no se
es que yo soy astuto, y dice, estoy en los pequeños detalles, ¿no? A lo que voy es que una guerra de nosotros es contra el mundo, ¿no? Luego la iglesia siempre ha creído que otra guerra espiritual que batallamos, y Pablo habla mucho de esto, también es contra nuestra propia carne. Dice, como una enfermedad que ataca a una planta, así los deseos de nuestra vieja naturaleza. Es importante, de nuestra vieja naturaleza. Ahí continúa, pero ya es vieja la carne. Trata siempre de debilitarnos e impedir que nos rindamos totalmente a Cristo. Dios nos promete, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿En cuántos mora el Espíritu de Dios? Entonces dice Dios, tú puedes vencer esa vieja naturaleza. No sé en qué sentido. Tú lo puedes vencer. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si no eres de Cristo, hoy te puedo decir, hoy puedes llegar a ser de Cristo, ¿no? Y la guerra espiritual es contra el diablo. Dice, como un insecto que ataca una planta, a sí mismo el diablo y sus demonios, criaturas naturales destructivas, quieren destruir todo fruto que Dios desea que produzcamos en nuestras vidas. Dios dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué dice Dios? Resistan. La Escritura también dice que el enemigo anda como león rugiente. ¿Han visto cómo caza un león? Ahora que volvieron a poner el Rey León y le está enseñando a sus hijos a cazar, llegan y le dice, ten cuidado con el aire, ¿no? Que no lleve o sea, que no identifiquen que tú estás cerca. Van poco a poco y prácticamente se acuestan. Y ahí pueden estar el tiempo necesario, ¿no? Al acecho, viendo, sin moverse, sin darse cuenta, camuflado entre toda la maleza. Y dice la Escritura que así anda el diablo, dice, como el león rugiente esperando a quien dominar. Así como un león, ¿cómo se espera? Puede estar, les digo, horas. Cuando está desprevenido la manada, los animales, de repente que sale, ¡fum!, ¿no? Básicamente son las leonas, porque los leones son más flojos para cazar, pero salen, ¡fum!, a su presa, ¿no? Los dividen. A veces no se tardan tanto tiempo, buscan al más débil, ¿no? Fíjense, buscan a aquel que se ha separado del cuerpo. Eso es bien interesante, porque Pablo, solamente en la Biblia habla una vez de que Pablo expulsó a alguien. Y Pablo dice, lo he entregado ¿a qué? A Satanás. Lo que Pablo dice es, cuando te separas del cuerpo de Cristo, la consecuencia es que Satanás te devore. Bueno, la Escritura pero Jesús dice, y la Escritura dice en Efesios, en el que leí anteriormente, que resistamos ¿qué? Al diablo. Yo quiero decirte algunas cosas de cómo podemos resistir al diablo y a los ataques del diablo. Primero es, confía en las promesas de Dios. Hoy hay promesas. Ya hablé que Dios puede obrar interiormente en nosotros. Eso es una promesa. Hay promesas en donde dice que Dios ha cambiado nuestra vieja naturaleza. Eso es una promesa. Se encuentran las promesas de Dios relacionadas a tu área particular de necesidad y proclámalas para tu propia vida. ¿En qué necesitas resistir al diablo? Porque el diablo encuentra tu debilidad y ahí es a donde ataca. Pero ahí a donde ataca hay una promesa para ti. Porque la Biblia dice que Dios con la misma prueba da la salida. Dice, por ejemplo, si el diablo te ataca con una enfermedad y te hace decir que, ¿sabes que muchas de las enfermedades son mentales?
Estudia lo que dice la Biblia acerca de la curación y créelo para tu vida. Si el diablo te ataca en tus pensamientos, en tus emociones, ve lo que dice la Biblia y créelo y levántate. 2, habla la palabra. Proclama la palabra. Dice David, en mi corazón atesoro tú, pero dila ante la necesidad y cuando ataque Satanás. Di en voz alta, porque el mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Di en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace años, con mi grupo de jóvenes, presentamos una obra que se llamaba Eugenio. Yo creo que hasta tuvimos nuestras 100 representaciones. Bueno, eran títeres. Y esta obra se trataba de esto. Un niño se iba a dormir y apagaba la luz. Y de repente cuando apagaba la luz, oía una voz que decía, Eugenio, Eugenio. ¿No? Que era el enemigo. Aquí estoy, Eugenio. Y él iba a correr, prendía su luz y decía, es un árbol, ¿no? Y volvía a apagar su luz y otra vez oía la voz, Eugenio, Eugenio. Y iba a prender su luz. Hasta que un día dijo, pero hoy en la iglesia me enseñaron que el mayor está en mí que el que está en el mundo. Y apagó su luz. Y de repente volvió a oír, Eugenio, Eugenio. Y en eso dijo, Satanás, ¿no? En el nombre de Jesús, fuera. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y sé que se fue. Proclama la palabra. ¿Cómo resistes al enemigo? Obedece a Dios. Asegúrate que estás caminando en obediencia a la conocida voluntad de Dios. Y fíjate, ni siquiera te estoy diciendo obedece a Dios a donde no sabes qué es lo que tiene que hacer. Te estoy diciendo obedece a Dios a donde ya sabes. Hoy María Luisa leía Malaquías 3:10 y dice, traigan íntegros sus diezmos al templo. Y si lees más abajo y dice, yo apartaré a la langosta. ¿Qué representaba una langosta para la siembra? Destrucción. Y para una economía que tiene que ver con cultivo, ¿qué pasa si viene una plaga? Hambre, hambruna. Y dice, obedézcanme a mí, dice Dios, y yo voy a cubrir sus sembradíos de la plaga. Pero hay muchas, hoy en otra época, en otro contexto, si nosotros obedecemos a Dios, Dios también nos va a proteger de los ataques del enemigo. Porque el enemigo ha venido a matar, a destruir, pero Dios nos protege. Obedezcamos a Dios. Luego viene algo, dice, amarra y suelta, así dice el manual y ahorita los explico. Dice, ata al diablo en el nombre de Jesús y libera las garras de Satanás de las bendiciones de Dios. Es lo que hizo Eugenio. Actúas como autoridad delegada de Dios y esto te permite imponer la victoria de Cristo. Ha ganado para ti sobre el diablo y su poder. Voy a leer los dos versículos. Mateo 12, 28, 29. Jesús acaba de expulsar un demonio. Y los fariseos dicen, este está expulsando por Satanás. Y Jesús dice, ¿no es ilógico que yo expulse un demonio en el nombre de... Y Jesús dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y este está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién? Dios.
Dios tiene la autoridad y poder para llegar en un lugar donde Satanás ha hecho su reino y decir, lárgate de aquí, porque este hombre o esta mujer pertenece a mí. ¿No tienes autoridad? ¿No vimos a Jesús hacer esos milagros liberando a gente? ¿Sí lo viste o no? ¿Sí lo has leído o no? Si solo alguien más fuerte, aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear la casa, o sea, vaciar la casa. Y es Dios que tiene esa autoridad. Pero Dios nos ha delegado esa autoridad a sus hijos. Lucas 10, 16, 17 dice, Él los escuchaba a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Lo que le está diciendo Pablo es, yo les doy la misma autoridad que yo tengo. Y fíjense lo que sigue diciendo Lucas. Cuando los 72 regresaron, fueron hombres que mandó Dios a predicar el evangelio, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Y luego Marcos dice, y echarán fuera, ¿qué demonios? ¿En tu nombre? No, ¿en el nombre de quién? De Cristo. Ata y desata. Tú tienes autoridad para en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Tú tienes autoridad para que en el nombre de Jesús el demonio quede fuera de tu vida. 5. Camina en fe. Sin fe, dice, es imposible complacer a Dios o vencer al mal. La fe es el escudo que permite apagar las flechas encendidas del maligno. Y 6. Mantente que firme. Finalmente dice, pon los pies en la tierra y no te dejes vencer. De Efesios dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente. Y cuando hablamos de armadura, hablamos de ¿qué? De guerra. El enemigo está como león que rugiente. Dice, no hay lugar para cobardes en el ejército de Dios. Dice la Escritura que el reino de Dios es de los valientes, que solo los valientes lo arrebatan. Si temes al enemigo y quieres alejarte de él, lo que va a pasar es que él te va a devorar. Pero si te paras contra él usando tus armas de guerra espiritual, él se alejará de ti. Ayer me puso algo en el corazón. Y cuando digo Dios, a veces después de pensarlo, oré y le dije, Señor, a veces los pastores decimos, es Dios, pero dije, pero no quiero que sea Luis, ¿no? Porque a veces también somos guiados por nuestros propios gustos o pensamientos o necesidades. Pero yo estoy seguro que es Dios. Puso lo que voy a decir hoy. No es algo para todos, es algo para algunos. Y tú sabes si lo has hecho. Yo creo, y por lo que Dios puso ayer en mi corazón, es que en este lugar hay personas que le han abierto la puerta al enemigo y se han dejado guiar por el enemigo en sus vidas. Porque donde hay destrucción, donde hay calamidad, donde hay, en realidad, ¿quién reina? Es ¿quién? El enemigo. Y tú sabes que le has abierto puertas al enemigo. Cuando no obedeces y haces cosas que no glorifican a Dios, abres puertas al enemigo. Cuando te quieres luchar contra algo pero no puedes, es que a lo mejor en el fondo tú has abierto puertas al enemigo. Pero también Dios dice que si tú así lo quieres, hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús. Y hoy yo quiero hacer una oración especial, y eso es entre tú y Dios.
Yo sé y estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando a varios de los que están sentados hoy aquí. Y ni siquiera estoy diciendo a todos, estoy diciendo a varios. Tú sabes que has permitido que el enemigo gane en tu vida. Y déjame aclarar algo, no estoy hablando de que estás endemoniado, porque no siempre actúa el demonio así, ¿no? A veces simplemente dejamos que ese susurro obre, ¿no? Pero hoy Dios quiere traer libertad, como trajo libertad al cautivo, como abrió a vista a los ciegos. Y lo primero es reconocer y pedirle perdón a Dios por aquellas puertas que tú has abierto. Y lo segundo es caminar en fe y creer que tú puedes vencer y que en el nombre de Jesús el enemigo no tiene autoridad en tu vida. Señor, hoy en el nombre de Jesús estamos reunidos, Señor. Estamos reunidos dos o más que creen en ti, Señor, y tu palabra es clara, Dios. Tu palabra que tiene autoridad dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú y tú estás aquí, Dios. Les pido a los pastores de Aros que pasen enfrente, que pongan sobre aquellos que están pasando, que oren. Señor, y hoy creemos en la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Dios. Tu palabra dice que tú tienes autoridad, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que esa autoridad también ha sido delegada a nosotros, Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre en el cual se dobla toda rodilla, Señor, en aquel que es santo, en aquel que es digno, en aquel que venció a la muerte, Señor, en aquel que resucitó, Señor. En ese nombre hoy oramos, Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy echamos fuera demonios, Señor. Hoy oramos para la libertad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús tú liberas pensamientos, tú liberas corazones. Hoy declaramos, Señor, que el enemigo no tiene cabida en nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, tú vas a dar libertad, Dios. Tú y solo tú, Señor. Tú vas a dar libertad al que ha caminado en ceguera, Dios. En el nombre de Jesús, tú vas a dar libertad de vicios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú vas a traer libertad, Señor. No conocemos a nadie más en el cual podamos orar, Dios, sino al único que presentamos, como lo hicieron tus apóstoles, es a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos libertad, Señor. El enemigo no tiene cabida en nuestra iglesia. El enemigo no tiene cabida en nuestra congregación, Señor. El enemigo no tiene cabida en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, hoy tu Espíritu Santo, Señor, toca nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy el Espíritu Santo toca nuestros corazones, Señor, y pensamientos. En el nombre de Jesús, hoy el Espíritu Santo reina y vive, Señor. Solo a ti la alabanza, solo a ti la gloria, solo a ti la honra, Señor. Solo a ti todo honor, Señor. Perdón, Dios, porque te hemos ofendido, pero hoy sabemos que tú perdonas, Señor. Hoy echamos fuera adicciones, el alcohol, drogas, pornografía, tristeza, amargura, Señor. En el nombre de Jesús hay libertad y en el nombre de Jesús hay gozo, Señor. Tú reinas hoy y solo tú, Señor, porque tú estás en este lugar y nuestra vida es tu vida, Señor, y nuestro cuerpo es tu cuerpo y tú reinas hoy y siempre, Señor. Bendito eres, Señor, santo eres, Señor, alabado eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque sigues liberando. Gracias, Dios, porque sigues, Señor, trayendo sanidad. Gracias, Dios, porque sigues demostrando que eres un Dios vivo, Dios. Bendito eres, Señor.
Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Dios. A ti toda la honra, a ti toda la gloria, a ti la majestad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Tú reinas, Dios. En Cristo Jesús.